El pasaje de hoy es San Marcos 13, versículos 28 al 32. Leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. El capítulo 13 de Marcos es conocido como el pequeño Apocalipsis. Comienza con la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén y contiene enseñanzas urgentes sobre el fin de la historia y la segunda venida del Hijo del Hombre, por lo que se conoce como el pequeño Apocalipsis, un sermón sobre el fin de los tiempos o una profecía sobre el fin. Ante los ojos de los discípulos que escuchaban a Jesús en ese momento, se alzaba el espléndido edificio del templo. Los discípulos lo admiraban. Sin embargo, Jesús, mirando el templo, declaró: «No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y les enseñó, una por una, las señales escatológicas hacia las que se dirige la humanidad. El pasaje de hoy puede considerarse la conclusión de ese sermón y enseñanza escatológica de Jesús. La palabra fin es bastante aterradora. Es un tema que nos asusta porque nos recuerda el final de todo, y es abrumador porque no podemos saberlo todo. Sin embargo, nuestro Señor nos habla de la sabiduría para discernir los tiempos y nos dice que la aprendamos. El pasaje que leímos hoy nos exhorta a tener la sabiduría para discernir los tiempos a través de la parábola de la higuera. Nos dice que la actitud de los creyentes es estar espiritualmente atentos a las señales que aparecerán en el tiempo del Señor. Sin embargo, la gente malinterpreta esta sabiduría para discernir los tiempos y las señales que nuestro Señor mencionó para ello. ¿Cómo lo malinterpretan? Toman literalmente los pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, como Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis, y los relacionan uno a uno con los acontecimientos actuales. Hay quienes dicen que los eventos actuales que vemos en las noticias, como guerras y conflictos, corresponden uno a uno con los eventos bíblicos, y se preguntan, ¿no será este el fin de los tiempos? Todavía hay gente así. El pasaje de hoy es bueno considerarlo como las palabras de Jesús que nos instan a tener la sabiduría para discernir los tiempos, dirigidas a aquellos que entienden erróneamente las palabras del Señor debido a una mala interpretación de esta sabiduría. Es verdaderamente necio interpretarlo literalmente. Es no haber entendido correctamente la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. El pasaje de hoy nos dice cuál es la sabiduría para discernir los tiempos. Hermanos, ahora estamos en la Cuaresma, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma no es simplemente un periodo de tristeza. La Cuaresma es un tiempo de entrenamiento espiritual para reconfirmar quién es el Rey de todo el mundo y el Señor de nuestras vidas, y para prepararnos para su regreso. Morí por el pecado, y Cristo me resucitó. Es un tiempo para reflexionar sobre esta confesión de fe, y para establecerse sobre el fundamento de esta confesión. La Cuaresma es un tiempo de entrenamiento espiritual para esperar el regreso de ese Señor. Es bueno que recordemos claramente que la palabra de hoy es una enseñanza de Jesús para discernir los tiempos de Dios, dirigida a nosotros, que experimentamos una situación internacional confusa mientras vivimos la Cuaresma. ¿Cuál es esa sabiduría sin malentendidos para discernir los tiempos? En los versículos 28 y 29, Jesús habla de las señales del fin, usando el orden de la naturaleza como ejemplo. Leamos una vez más los versículos 28 y 29 de hoy. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Amén. Para los judíos, el brote de las hojas de la higuera era el indicador cotidiano más seguro del cambio de estación. Se dice que tenían una sabiduría cotidiana, una sabiduría de vida, que les permitía saber que la estación estaba cambiando, según si las hojas de la higuera habían aumentado en número o se habían vuelto tiernas. Jesús está tomando algo muy cotidiano y mencionándolo como una señal del fin.
Lo importante no es que simplemente diga, cuando vean este fenómeno, ha llegado el momento, sino que está conectando algo cotidiano con el tiempo de Dios. La fe no consiste en quedar atrapado en experiencias místicas grandiosas, sino en la capacidad de discernir la obra de Dios en la vida cotidiana y ordinaria. Es como el agricultor que sabe cuándo sembrar por el olor de la tierra y la dirección del viento. El encuentro de la obra extraordinaria de Dios en la vida ordinaria, ese es el misterio de la fe y el milagro de la fe que experimentamos hoy. Al hablar del fin, nuestro Señor nos está enseñando un principio espiritual muy importante para mantener el centro de nuestra fe. En medio del ajetreo y el caos de la realidad, debemos centrar nuestros corazones en el tiempo y los pensamientos muy ordinarios y cotidianos de hoy y ahora. En lugar de conectar forzadamente lo llamativo y caótico con la Biblia, debemos concentrarnos más en lo que Dios nos está diciendo aquí, en la realidad en la que vivo hoy, en este tiempo tan ordinario y cotidiano. Cuanto más ruidoso se vuelve el mundo, cuanto más caótica es la situación internacional, más debemos empezar por preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios hoy y ahora? ¿Cómo está el centro de mi fe? La gente se apresura a juzgar diversas cosas, diciendo esto y aquello. Pero esa evaluación, en realidad, no nos corresponde a nosotros. Es obra de Dios. Primero debemos preocuparnos por cómo Dios nos ve ante Él. Así como podemos conocer los tiempos a través de los cambios cotidianos, Jesús nos está diciendo que nos acercaremos poco a poco al tiempo de Dios. Y Jesús continúa diciendo. Leamos juntos el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Estas palabras aclaran cuál es la única realidad a la que debemos aferrarnos en medio de las espléndidas civilizaciones y los poderosos imperios construidos por el hombre, y en medio de la crueldad de la guerra. Hay muchas personas que se sienten ansiosas al ver las noticias recientes. Quizás nos preocupa más cómo las secuelas de la guerra actual nos afectarán una vez que termine. Pero hay algo que debemos recordar siempre. La palabra de Dios es más sólida que los cálculos políticos humanos. La verdadera paz no reside en el poder militar ni en las negociaciones diplomáticas. La verdadera paz solo es posible bajo el gobierno de Cristo, el Señor de todo. ¿No se encuentra el verdadero Shalom en la cruz que meditamos durante la Cuaresma? El apóstol Pablo dice en Efesios 2, Jesús, que murió en la cruz, es nuestra paz. Él derribó en su carne el muro de separación y creó un nuevo hombre para la salvación. El mundo intenta mantener la paz por la fuerza, pero el Señor nos muestra el camino de la paz eterna a través del sacrificio y el amor soberano. En medio de la ansiedad y la preocupación, debemos estar ante la cruz del Señor. Como adoradores con reverencia y temor, debemos aferrarnos a la promesa de Dios, que no desaparecerá aunque el cielo y la tierra pasen. Entonces, podremos caminar en la paz del Señor, libres de esta ansiedad y este miedo. Históricamente, ¿cuándo no ha habido crisis? Pero la palabra de Dios ha permanecido igual. Hoy es lo mismo. Creemos que debemos aferrarnos a esa palabra. Finalmente, leamos juntos el versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. La palabra traducida aquí como hora no se refiere al concepto de tiempo que solemos pensar. No es el tiempo cronológico que fluye, sino que la palabra aquí es kairos, que se refiere a un tiempo especial designado por Dios. A menudo tratamos de adivinar la fecha en que vendrá el Señor, pero eso es una necedad para nosotros. Porque ese es el dominio de Dios, no el nuestro. Lo importante no es cuándo, es cómo estoy viviendo ahora. Más importante que cuándo sucederá algo o cómo será, es la actitud, las palabras y el corazón, con los que me presento hoy ante la palabra eterna de Dios. Esta es la actitud de un sabio que discierne los tiempos. A veces tenemos miedo, y nos preocupamos, porque no sabemos. Pero no debemos desperdiciar nuestro tiempo en eso. El tiempo llamado hoy es como un regalo que Dios nos ha dado. No debemos desperdiciar ese tiempo en miedo y preocupación. Esa es la sabiduría para discernir los tiempos. Amados hermanos, así como la rama de la higuera se vuelve tierna,
Anhelo sinceramente que nuestros corazones también se ablanden ante la gracia del Señor. La Cuaresma es una estación para arar los corazones endurecidos de nuestras vidas y sentir sensiblemente el tiempo de Dios. A través del profeta Isaías, Dios hizo esta promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. No nos dejemos sacudir por las noticias de un mundo manchado por la guerra, los conflictos, la violencia y el asesinato. Confiemos solo en el Señor. Les bendigo en el nombre del Señor para que se aferren a esta sabiduría de las enseñanzas del Señor, para discernir los tiempos, y caminen hoy con fe y fidelidad.